¿Sabéis quién es, no? ¿Quién es? Digo que me encuentro como Mbappé porque Mbappé se podría decir que hoy por hoy, si no es el mejor jugador del mundo, es uno de los mejores del mundo, pero no está jugando, está en el banquillo. Y está en el banquillo porque no está al 100%. Y hasta que se recupere, esté al 100% y salga como titular. Y a veces uno no se encuentra al 100% tampoco. Pero yo he salido al campo hoy y voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero seguir en la línea de lo que vengo desarrollando durante estos últimos domingos. Es en parte conocer a personajes de la Biblia. Vuelvo a recalcar lo importante que es conocer la palabra de Dios y conocer las historias de la Biblia, ¿no? Y conocer los personajes y conocer también por lo que pasaron los personajes que se encuentran en la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de un hombre llamado Nehemías, ¿os acordáis? Hoy quiero hablar de dos, que uno es David. ¿Sabéis quién era el rey David? Vale. La otra pregunta es, ¿sabéis quién era su padre? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Isaí. Jesé, en otras versiones de la Biblia. Muy bien. Y quiero, a ver si, espero que el Señor me ayude porque lo que quiero compartir es desde lo más profundo de mi corazón. Y me encantaría que el Espíritu Santo pues no solamente me ayudara a mí, sino que te ayudara a ti a entender y también a comprender, o sea, escuchar, comprender y luego poder reaccionar, tomar una decisión. Y somos personas que tomamos miles de decisiones a lo largo de, yo creo que cada día tomamos centenares de decisiones y las decisiones lo que hacen es que nos marcan nuestra vida, nuestro futuro. Vuelvo a decirte que tu futuro no existe. Tu destino no existe. Quiero que se me entienda bien. No estoy diciendo que no exista un destino marcado por Dios. Estoy diciendo que mi destino y el marcado por Dios se cumplirá de acuerdo a las decisiones que yo tome. Porque Dios puede tener planes conmigo, pero no significa que se vayan a cumplir. Porque los planes de Dios se cumplen cuando yo decido por Dios. Él es real, es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. La Biblia dice que Él no cambia. Vamos a leer el Salmo 3. Y antes de leerlo, quiero decirte que necesitamos entender las Escrituras. Necesitamos, para entender un salmo, saber en el contexto en que se escribió. Porque nosotros lo agarramos y lo atribuimos para nosotros. Y no es un salmo para nosotros. Muchos salmos son oraciones de personas que se encontraban en una determinada situación. En este caso, el Salmo 3 es un salmo de David. Y él lo escribió porque se encontraba en una de las peores etapas de su vida. Una de las peores etapas de su vida. Y él expresa lo que hay en su corazón. Y claro, alguien lo escribió, tal vez él mismo, me refiero, tal vez un escriba, y él lo expresaba. No se sabe cómo recopilaron estos salmos, pero son salmos preciosos que han quedado para nosotros. Pero tenemos que entender
que lo escribieron hombres que estaban pasando situaciones muy semejantes a las que pasamos nosotros y algunos situaciones aún mucho más crudas, mucho más desesperantes de las que nosotros podamos pasar. Por ejemplo, esta semana no ha sido fácil para nosotros, porque no solamente falleció nuestra hermana Pili, y la vamos a echar de menos, yo la voy a echar de menos porque siempre estaba, sí Juan, eso es, predica, estás diciendo la verdad, así, adelante, y yo la voy a echar de menos, se me están yendo mis fans. Ella está en la presencia del Señor, me encanta que Israel, su hijo, esté aquí con nosotros en esta mañana, pero no solamente Pili, sino un hermano muy querido nuestro, José, de Cuba, falleció prácticamente el mismo día, el día antes o el mismo día que Pili. Allá en Cuba, José falleció. Pero un pastor muy querido, presbítero de la zona de Campechuela, Bonifacio, tuvo un infarto y su esposa, posiblemente algo también porque se le quedó paralizada la cara. Todo esto en un día. Muchas veces las noticias no son gratas. No nos gusta escuchar estas noticias, pero son parte de la vida. Y no sabemos lo que a nosotros nos va a pasar. Yo no sé qué será mañana, yo no sé qué será esta tarde, pero hay alguien que sí sabe lo que será hoy, lo que será mañana, lo que será pasado mañana. Y ese alguien es a quien hemos estado alabando y adorando. Es Dios. Es Dios. Y Él lo sabe. Y David escribió, y luego quiero explicar algunas cositas, ¿no? Dice, lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y luego lo que me encanta es que este salmo está lleno de Selah, no sé cómo se dice en hebreo, que significa para, medita, guarda silencio por un momento, piensa en lo que se ha escrito, piensa en lo que has dicho. Es como si David dijera, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Está hablando con Dios. Está diciéndole lo que hay en su corazón. Está diciéndole, Señor, es impresionante la cantidad de gente que se levanta contra mí. Estoy desesperado. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y luego se queda pensando. Y después de pensar en lo que ha dicho, dice, mas tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Y otra vez, medita. Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Señor, yo clamé a ti y me respondiste desde tu santo monte. ¡Wow! Versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. Y luego dice, aunque sean muchos los que se levantan contra mí,
no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Dios, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. Me acuerdo, lo hiciste. Lo hiciste. Los heriste en la mejilla. Los dientes de los perversos tú quebrantaste. La salvación es de mi Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y luego termina con: guarda silencio y medita y piensa. Y el Salmo 4 le sigue al Salmo 3. No porque en el orden, originalmente sabéis que no existían los capítulos, pero el Salmo 4 fue escrito como siguiendo, como en continuación del Salmo 3. Luego lo podéis leer en casa. Pero el versículo 8 del Salmo 4 dice al final: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el momento cuando viene la desesperación. Y a veces esa desesperación nos lleva a una angustia tan fuerte que parece que nos vamos a morir. Es que hay tantos que se han levantado contra mí. Y muchos van diciendo que no hay salvación, ni siquiera en Dios de mí. Pero ahí se acuerda de lo que Dios ha hecho con él. Yo me gustaría que pusiéramos un tráiler, que ya lo puse hace unos tiempo atrás, no sé si hace un año o no sé cuánto tiempo hace, que es el tráiler de la serie que emiten en Prime, de la casa de David. ¿Lo podemos ver? ¿Lo tenéis preparado? Apagamos las luces para que se vea bien. Muchas gracias. Es una serie de 8 capítulos. Bueno, ahí ya van por la segunda temporada y ya están grabando la tercera temporada. Está en Prime y yo la recomiendo. ¿Por qué he enseñado esto? Porque a veces necesitamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. David es un hombre que se pasó toda su vida huyendo. Bueno, toda su vida, gran parte de su vida huyó. Fue menospreciado por su padre. No lo tuvo fácil, David. Menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. Pasó gran parte de su vida huyendo y gran parte de su vida en angustia. Fue engañado por Saúl, el rey. Se enamoró de Mical. Sin embargo, Saúl, el rey, casó a Mical con otro hombre que no era David. Pero lo que marcó la diferencia en David era su corazón. Dice la Biblia que David tenía un corazón como el corazón de Dios. David aparentemente no parecía un gran guerrero. Pero lo que me encanta de la palabra es que Dios es tan bueno, tan grande, tan poderoso, que la obra que Él hace en el mundo la hace con personas imperfectas, acomplejadas, que no se valoran a sí mismos, que tal vez han sido abandonados, rechazados por sus padres, rechazados por su condición física, pero no han sido rechazados por Dios. David en el Salmo 51 dice:
porque en pecado me concibió mi madre. Y se ha predicado mucho acerca del Salmo 51. El Salmo 51 David lo escribió en otro de los momentos críticos de su vida. Fue cuando se abusó de Betsabé, fue cuando Betsabé se quedó embarazada. O sea, Betsabé no era su esposa. Betsabé estaba casada con un hombre que se llamaba Urías, un capitán, uno de los mejores guerreros de David, leal a David al 100%, de pies a cabeza. Y David se acostó con su mujer. Quedó embarazada y para cubrir su pecado, que nadie supiera lo que él había hecho, mandó a Urías en lo más recio, crudo de la batalla para que lo mataran. Urías, el esposo de Betsabé, para encubrir su pecado. Y Urías murió. Pero Dios lo vio. Y fue confrontado por un profeta llamado Natán. Y cuando David es confrontado y le dijo: tú eres un hombre de sangre, de guerra, estás rodeado de sangre, has pecado, el hijo que vas a tener de Betsabé no va a vivir. Y efectivamente así sucedió. Los hombres y las mujeres de Dios se conocen por cómo reaccionan frente a la adversidad, incluso de sus propios errores. Incluso frente a sus propios errores. Son hombres y mujeres que marcan una diferencia. Hombres y mujeres que Dios llama, que Dios confía en ellos, que nos tiene por fieles, o los tiene por fieles. Cuando David escribió el Salmo 3, David ya llevaba años reinando. La casa de Saúl ya había sido quitada. Lo cuento como si conocierais la historia, ¿no? Me imagino que la conocéis. La casa de Saúl ya había sido quitada del trono. O sea, su mejor amigo Jonatán había muerto, el hijo de Saúl. Saúl había muerto, el rey. El rey Saúl había muerto, él ya llevaba años reinando. Tiene varios hijos. Y uno de sus hijos se llamaba Absalón. Y creo que una de las mayores traiciones que un padre pueda vivir es la traición de su propio hijo. Es la traición de su propio hijo. Y Absalón, que dice la Biblia que tenía hermoso parecer, tenía grande cabellera. O sea, una cabellera, se cuidaba el pelo que no veas. Y de una manera muy astuta, él se sentaba a la puerta de Jerusalén y cuando venía alguno con un asunto, con un problema que quería llevar al rey, él decía: ¿dónde vas? Voy a ver a David. Y dice: yo soy hijo de David. David, mi padre, está muy ocupado, cuéntame qué te pasa. Y sin que David lo supiera, la persona que tenía un problema le contaba a Absalón lo que le pasaba y Absalón le daba una solución. ¿Y qué hacía Absalón? Ganarse un amigo. Y así fue ganándose un montón de gente que luego levantó para usurpar, quitar el trono a David su padre. Y David no quiso enfrentar, no usó su autoridad para enfrentarse a Absalón. Lo que hace David es que huye. Y si queréis conocer la historia, que es triste, es tremenda, léela, primera de Samuel y segunda de Samuel, que ahí está toda la historia del rey David. Y huyendo, pues hay una serie de cosas que ocurren, ¿no? Hasta un tal Simei que viene y dice: tú mataste a la casa de Saúl, tú, David, estás pagando por lo que has hecho, que Dios te maldiga. O sea, empezó a confrontarle.
y sus soldados le decían, ¿quieres que vayamos? Te está faltando el respeto, David. ¿Quieres que vayamos y nos lo carguemos? Y dice, no, 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 quién sabe si Dios está hablando a través de él. Y me está diciendo lo que necesito oír. Y David descansó su causa en las manos del Señor, lleno de angustia, llorando, porque él salió de Jerusalén llorando, siendo el rey, con sus mejores generales, con su ejército, huyó de su hijo, que había levantado otro ejército contra él. Situaciones terribles por las que pasó el rey David. Hay algunos hoy que pululan por ahí, bueno, pululan, a ver si me puedo explicar sin faltar ningún respeto, ¿no? O sea, que se levantan y se autoproclaman, ¿cuál es tu ministerio? Yo soy salmista. Para ser salmista tienes que vivir en angustia. Tienes que pasar por situaciones difíciles. Tienes que vivir situaciones en las que te encuentres desesperado y en medio de esa desesperación decir, el Señor es mi gloria. Porque componer una canción cuando todo va bien es sumamente fácil. Y llamarte salmista, llamarte adorador y llamarte, yo qué sé, yo es que tengo un ministerio. Dios me usa con la música. No sé si me explico. Los que escriben la historia de la humanidad y la historia bíblica, que sigue escribiéndose, que no ha parado de escribirse, a través de personas como tú y como yo, son personas que saben quién es Dios, que han puesto toda su confianza en Dios. Fe no es una emoción. Fe es una convicción. Cuando hay convicción en el corazón de una persona, da igual lo que venga, vengan las cosas de cara o vengan de frente o vengan en contra. Tú vas a permanecer firme porque sabes en el Dios en que has creído. Aleluya. Aleluya. Tenía un corazón que latía al compás del corazón de Dios. Yo creo que es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo que hace, lo que nos ayuda es a dejar de fantasear con Dios. ¿Sabéis lo que es una fantasía? Una fantasía es aquel que sueña. Ay. Y a veces nos hemos creado un Dios de fantasía. De fantasía viene fantástico, viene fantasma, la raíz es la misma. Son ilusiones que no son reales. Y a veces fantaseamos demasiado con Dios. Y tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y vivir de la forma en como Dios espera que estemos viviendo. No sé si me estoy explicando. David escribió 73 salmos y muchos salmos los escribió en situaciones de desesperación. De desesperación. Pero nunca menguó su fe en Dios. Yo no sé quién le enseñó a David acerca de Dios. ¿Cómo tenía David con 15 años, 17, no se sabe cuántos años tenía, pero más o menos unos 15, era muchacho, era joven? ¿Cómo tenía David un corazón que agradaba a Dios? ¿Fue su padre Jesé, Isaí? No sabemos quién le enseñó, posiblemente, o fue su madre. No lo sabemos. Pero desde niño
David oyó de Dios, creyó en Dios y empezó a actuar de acuerdo a como Dios esperaba que actuara. Y por ese motivo, él fue escogido por Samuel, el profeta, para ser el futuro rey de Israel una vez que Saúl fue desechado. Yo vengo, a ver, hay muchos de Alacuás aquí, muchos de Aldaya, lo he oído, no sé qué. Yo soy de Chirivella y me casé con una de Alacuás. Españoles, andaluces, una de Cádiz y uno de Granada. Pero yo fui criado en el miedo. Tal vez esto ya lo he contado más de una vez, por la sobreprotección de mis padres que perdieron 2 hijas. Una que se mató y la otra enfermó y murió. En un año, 2 hijas, una con 1 año y medio y la otra con 11. Y esto llevó a mis padres a crearnos con una protección que era que todo era malo. Entonces crecí con esa sobreprotección, pero me criaron en el miedo. Y no digo cosas que me decían mis padres porque no quiero molestar a ninguno. A lo mejor algunos Todo era malo. Los judíos eran malos, los no eran malos, los de no sé dónde eran malos. Llevan navajas, llevan pistolas, no salgáis. Había un lago cerca de nuestra casa y no, porque hayan muerto no sé cuántos, se han ahogado. Todo era malo. Yo no sé nadar, tengo fobia al agua. Pero fobia, ¿eh? Fobia que cuando me voy a duchar... Eso es fobia, ¿eh? No, ¿qué va? ¿Qué va? Me ducho. No, pero cuando voy a la playa y me meto por aquí, ni por el toile. No, yo quiero decir que algunos de nosotros nos rechazamos a nosotros mismos por cómo somos, pero lo que me encanta es que Dios no nos rechaza, Dios cree en nosotros. La palabra de Dios dice que lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, es lo que Dios ha escogido para avergonzar a lo fuerte. Así que si alguien algún día dijo, no tiene solución, en Dios tiene solución. Amén. Y esta es la historia del rey David. Es la historia de aquel que cogió una honda, no una moto, sino una honda, un tirapiedras, un tirachinas, un tirapiedras, y se cargó a un gigante. Eso dicen que lo mató una moto, lo mató con una honda. Lo menospreciado, lo necio. Amén. Y creo que muchos de los que estamos aquí nos podemos identificar con David. Yo me identifico con David. Dios creyó en él. Dios ha creído en ti y cree en ti. Y Dios cree en mí. Amén. David, una vida marcada de crisis tras crisis. Una larga huida del rey Saúl. Durante años, el joven David tuvo que vivir como prófugo, escondiéndose en cuevas y desiertos como el de En-Gadi, porque el rey Saúl, cegado por los celos, intentaba asesinarlo constantemente. Y lo que me encanta y lo que nos hace ver el corazón de David es que la vida misma de Saúl estuvo en manos de David en más de una ocasión. Dice la palabra de Dios que en una ocasión venía Saúl persiguiendo a David. Y David se escondió en una cueva, estaba en una cueva. Y mira por dónde Saúl quería hacer sus necesidades. La Biblia dice que Saúl entró a la cueva y cubrió sus pies. Esa palabra cubrir sus pies, el original significa fue a hacer caca.
Eso es lo que significa cubrir sus pies. Y estando ahí estaba David, que lo estaba viendo. Y le estaban diciendo, este es el momento. Sus consejeros le decían, este es el momento. Dios te lo ha puesto en bandeja. Está ahí. Tú eres el futuro rey. Así que coge tu espada, mátalo, porque Dios te lo está entregando. ¿Y cuál fue la respuesta de David? No. No. ¿Quién podrá levantar su mano contra el ungido del Señor? Y él sabía que Samuel había ungido a Saúl cuando fue escogido como rey. Y que el único que tenía derecho de quitar la vida de Saúl era Dios, no él. Sabiendo que iba a ser rey, habiendo sido ya ungido, el Espíritu Santo había bajado, había sido lleno del Espíritu Santo, David. Ahí tenía a su peor enemigo y no levantó su mano porque su enemigo también había sido ungido por el mismo que le ungió, que fue Samuel. Y esto es lo que demuestra que el corazón de David era un corazón como el de Dios. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Yo no sé lo que habría hecho.